Hola chicos y chicas, si es que hay jeje, bueno, he de decir que por motivos de ocupación no pude subir vídeo en este tiempo, pero ya volví y el miércoles subo Izuku, el héroe de evolución, o sea Izuku con el poder de Delshin, ya sabrán por qué lo llamo así. XD, en fin, este fic es muy bueno, pero hará que odien a Uraraka o solo yo lo creo. XD, en fin, el perfil de mi amigo que creó el fic está en la descripción, al igual que mis redes, que pueden ir a seguirme tanto en Facebook y Twitter. Ahí publicaré cuando subiré los vídeos, porque para publicar algo en YouTube necesito 10.000 subs y bueno, gracias por esas 154 personas que están en este canal. Bueno, para el siguiente capítulo de este fic meta de 75 likes. Dicho esto, los dejo con el vídeo y síganme en mis redes. XD. Prólogo. Era una tarde cualquiera en la casa de nuestro héroe número 1 Deku, también conocido como Izuku Midoriya, junto con su esposa Gravity, conocida como Uraraka Ochako, y su pequeño hijo Daichi Midoriya. Cualquier persona diría que esa familia era perfecta, nunca tenían discusiones, siempre enfrentaban los problemas juntos, se apoyaban entre ellos y trataban de encontrar una manera para seguir adelante juntos. Es la familia que cualquier persona quiere tener. Era difícil creer que ellos alguna vez terminarían separándose o algo así, pero el día de hoy sería algo diferente para aquella familia. Deku, ¿no crees que es extraño que aún no se manifiesta el Kirk de Daichi? Ya han pasado 4 meses desde que cumplió los 4 años y aún no hay señales de que haya obtenido su Kirk. Decía Uraraka algo preocupada a su esposo. Ella estaba extrañada de que su hijo no dará señales de obtener su Kirk después de 4 meses, era algo raro para ella. Cualquier niño al cumplir los 4 años, obtiene su Kirk después de un mes. Tienes razón Uraraka, yo también estaba pensando lo mismo, decía Izuku muy preocupado. Él había pensado esto desde hace tiempo, ya que él tenía las sospechas por la cual su hijo no haya obtenido su Kirk después del mes, y eso tenía algo que ver con él, pero él simplemente no lo quería creer. Deberíamos llevarlo al hospital para que lo revisen, Deku, esto ya me está preocupando mucho. Izuku, al escuchar a su esposa, él respondió con un sí. La única forma para quitar esas sospechas de su mente era que lo revisaran de una vez, pero tenía miedo que esas sospechas se hagan realidad. Una vez que decidieron llevar a su hijo al hospital, Izuku va a la habitación del niño. Una vez que abrió la puerta de la habitación, vio como el niño estaba jugando a los héroes mientras tenía puesto el mini traje de All Might que usaba Izuku cuando era pequeño. A su hijo le encanta mucho el traje. Cuando se lo había mostrado, una sonrisa de nostalgia se formó en sus labios al ver a su hijo vestido de esa manera. Le recordaba mucho a él cuando era pequeño. Daichi, es hora de cambiarte, iremos al hospital, dijo Izuku a Daichi. ¿Por qué, papi?, decía el pequeño confundido. Para que te revisen, hijo, ya que tu mamá y yo estamos preocupados de que aún no se haya manifestado tu Kirk, decía Izuku a su hijo. Está bien, papi, dijo el pequeño. El pequeño niño fue directo hacia él. Izuku empezó a quitar el mini traje de All Might a su hijo. Después de haberle quitado el traje, se podría ver a un niño con un pelo rizado con un tono color verde al igual que sus ojos, como los de su padre, y con unos cachetes sonrojados como los de su madre. Después de que Izuku terminara de vestirlo, él y su hijo salieron de la habitación para dirigirse hacia la sala donde se encontraba Uraraka esperándolos. Bien, es hora de irnos, decía Izuku a Uraraka. En el camino hacia el hospital, Izuku estaba perdido en sus pensamientos. Él tenía miedo de que su hijo sea un Kirkless, y en caso de que en verdad lo sea, no sabía cómo lo tomaría Uraraka. Puede sonar algo estúpido, pero él aún no le había contado sobre su pasado y tampoco sobre el origen de su Kirk a su esposa. Incluso All Might le dio el permiso de que le contara todo a Uraraka, sobre el origen del One for All, incluso del villano más peligroso, All for One, pero Izuku no lo hizo. Él simplemente no encontraba el momento perfecto para contárselo a su esposa. Él temía que su esposa no lo viera de la misma manera al contarle que él había nacido Kirkless y que All Might le había transferido el One for All, y tampoco no sabía cómo reaccionaría cuando le contara sobre All for One, ya que Uraraka, debido a su personalidad, era alguien fácil de asustar cuando de peligro se trata, y decirle que él estaba destinado a pelear con aquel villano empeoraría las cosas. Ellos empezaron a salir desde que recién terminaron el primer año en la UA. Después de 4 años de noviazgo, Izuku decidió que era el momento perfecto para dar el siguiente paso, que sería pedirle matrimonio, cosa que ella aceptó. A la edad de 20 años tuvieron su boda y después su luna de miel, donde 9 meses después nacería su pequeño hijo Daichi. Ellos estaban muy felices al ver a su hijo, que en realidad se parecía más a Izuku, con la diferencia de que el niño tenía sonrojo en las mejillas como Uraraka en lugar de pecas como su padre. Después de un largo camino, ellos al fin llegaron al hospital. Izuku estacionó su carro en el estacionamiento, para luego entrar a dicho lugar, ya que faltaba poco para la cita que ellos habían pedido.
Una vez que entraron, ellos se sentaron en unos asientos que estaban disponibles, pasaron alrededor de 10 minutos hasta que escucharon que un doctor los estaban llamando ya que era la hora de su cita, ellos se levantaron y se dirigieron hacia él. ¿Ustedes son la familia Midoriya? El doctor les pregunta, a lo que ellos asienten. Está bien, bueno síganme, vayamos hacia mi consultorio. Ellos hacen caso, y van siguiendo al doctor. Una vez que llegaron al lugar, entraron al consultorio y tomaron asiento. Bueno, ¿Cuál es el problema aquí? decía el doctor hacia la pareja. Se trata de nuestro hijo, doctor. Ha pasado 4 meses desde que cumplió los 4 años y aún no se manifiesta su Kirk. Habló Uraraka con una voz con un tono de preocupación hacia el doctor. Mi esposo y yo estamos muy preocupados. Queríamos saber si pudieran hacerle una revisión ahora mismo para saber el motivo del por qué aún no aparece su Kirk. El doctor, al escuchar a la mujer de pelo castaño, quedó sorprendido. Él nunca ha visto un caso así desde que empezó a trabajar como doctor. Pensó que tal vez su hijo simplemente tenga un problema para que su Kirk tarde en aparecer, o en peor de los casos, que su hijo sea Kirkless. Está bien señora Midoriya, no se preocupe, con mucho gusto haremos el estudio ahora mismo, aunque puede tardar alrededor de media hora, si gusta pueden esperar aquí en el consultorio. Habló el doctor. Muchas gracias, doctor. Agradeció la peli castaño al doctor. Vamos Daichi, ve con el doctor para que te hagan la revisión. El niño hace caso y va directo hacia el doctor. El doctor le hace señas al niño para que lo siga, a lo que el pequeño simplemente obedece. Después de que el doctor y su hijo salieron del consultorio para dirigirse hacia una habitación para hacerle el estudio al niño, Izuku y Uraraka quedaron solos. Deku, Habló Uraraka hacia su esposo. ¿qué piensas en lo que le esté pasando a nuestro hijo? No lo sé Uraraka, es algo raro, ¿no crees? Dijo nerviosamente. ¿Crees que tal vez el Kirk de nuestro hijo tarde en manifestarse a diferencia de lo que comúnmente aparecen? Dijo la castaña, tal vez simplemente se estaban preocupando demasiado, era lo que pensaba Uraraka, y que tal vez después de unos meses el Kirk de su hijo aparecería. Pero aún así, una revisión no estaría mal, solo quería asegurarse de que no fuera algo muy grave lo que le pasaba a su hijo. Puede ser, o puede que tal vez ya se haya manifestado su Kirk y Daichi aún no se ha dado cuenta. Izuku se sentía mal, el hecho de no contarle nada de su pasado a su esposa lo hacía sentir lo peor. Tal vez este sería el momento para decirle que él había nacido Kirkless. Y que tal vez por esa razón, sus genes le están afectando a su propio hijo haciendo que también sea un Kirkless como lo fue él. Él simplemente no lo sabía, tal vez estaba pensando demasiado, solo tenía que esperar los resultados, y esperar que él está totalmente equivocado. Sí, también puede ser eso, dijo la chica un poco más aliviada al pensar sobre esas probabilidades. Uraraka se tranquilizó un poco al pensar que esas eran las razones sobre el por qué aún no hay señales del Kirk de su hijo, pero hay una probabilidad que no pasó por la mente de la chica y es que su hijo sea un Kirkless. Después de hablar de otras cosas para tranquilizarse un poco, no se habían dado cuenta que ya había pasado media hora. Su conversación fue interrumpida al escuchar que alguien había abierto la puerta del consultorio. Cuando voltearon hacia dicha puerta, vieron que era el doctor junto con su hijo. El niño fue hacia sus padres y el doctor se sentó en su escritorio junto con unas hojas. La pareja estaba preocupada al ver la cara del doctor, que al parecer tenía una expresión algo triste y de preocupación. En ese instante, Izuku se tensó, sabiendo la razón por la cual el doctor tenía esa expresión, ya que él lo había visto antes. Familia Midoriya, les tengo muy malas noticias, habló el doctor con algo de dificultad. ¿Qué pasa, doctor? Uraraka, habló el doctor al ver tanta preocupación que tenía la familia, se sintió bastante triste. Esto será difícil contarles sobre el gran problema que tenía su hijo, pero tenía que hacerlo. Su hijo es Kirkless. Justo cuando el doctor dijo eso, Izuku se sintió de lo peor. Todas las sospechas que tenía desde hace tiempo se hicieron realidad. Ahora su pequeño hijo tendrá una vida difícil, y todo esto se debe a su culpa también, ya que sus genes le estaban afectando a su pequeño hijo. Cuando volteó a ver al niño, su corazón se estremeció al ver su rostro, que era la misma que puso él cuando le habían dicho que era Kirkless. ¿Qué? Gritó Uraraka con enfado. Debe de haber un error, doctor, es imposible que nuestro hijo sea un Kirkless. No es un error señora Midoriya, aquí tengo las pruebas de rayos X y las pruebas de ADN. El doctor le empezó a explicar detalladamente a la chica, para que entendiera mejor la situación de su hijo. Una vez que terminó de explicarle y ver que la chica había entendido, el doctor decidió hablar. Lamento decirles esto familia Midoriya, pero su hijo no tiene Kirk, y lamentablemente no se convertirá en un héroe.
Uraraka simplemente estaba callada, con una expresión en el rostro que Izuku jamás había visto después de estar con ella tanto tiempo juntos. Gracias doctor, habló el peliverde con una voz temblorosa, a lo que el doctor simplemente responde. De nada. El chico carga a su hijo, que estaba con los ojos llorosos y paralizado por la triste noticia, y era obvio, porque su gran sueño era ser el héroe número uno como su padre. Vamos Uraraka, es hora de irnos a casa. La mujer simplemente no respondió, ni siquiera volteó a ver a su esposo, solamente se levantó del asiento y abrió la puerta del consultorio con tal brusquedad, cosa que deja confundido a Izuku, ya que su esposa es alguien bastante tranquila y no alguien que actúa de esa manera. En el recorrido hacia su casa fue bastante incómodo, Izuku estaba muy inquieto por el tal ambiente pesado que jamás habían tenido ellos como familia, pero era algo de esperar, sobre todo por la triste noticia de su hijo no sollozaba, solo tenía esa misma expresión de antes mientras muchas lágrimas salían de sus ojos, y Uraraka solo miraba hacia la ventana. El chico trató de hablar con su esposa pero ella no respondía, Izuku simplemente lo dejó pasar y hablarían cómodamente una vez que llegaran a casa. Ya que habían llegado a casa, el pequeño Daichi fue directamente hacia su cuarto encerrándose, en donde empezó a llorar y sollozar bastante. Izuku escuchó a su hijo, y se sentía demasiado triste. Él quería hablar con su hijo de que todo estaría bien y que él lo apoyaría siempre, pero supuso que ahora no era el momento adecuado. Él dejó que su hijo se desahogara y ya hablaría con él después cuando se tranquilice un poco. Él fue hacia la sala, donde se veía Uraraka sentada en el sofá. El chico va directo hacia ella para hablar sobre la situación y buscar la manera de apoyar a su hijo. Uraraka, ¿cómo te encuentras? Izuku miraba a su mujer con preocupación. ¿Cómo crees que me siento después de enterarme que mi hijo no tiene Kirk? Ella le alzó la voz, cosa que nunca había hecho, al menos no a él. Bueno, solo quería hablar contigo sobre la situación de Daichi. Nosotros como padres, debemos apoyarlo. Él habló. Uraraka simplemente se quedó callada, no dijo nada, solo tenía la mirada hacia su regazo, mientras una parte de su pelo cubría sus ojos. Izuku estaba confundido. Uraraka. Él le habló de nuevo, pero una vez más, ella tenía su mirada hacia su regazo. Uraraka. Yo, no sé si pueda hacer eso, Deku, dijo ella. ¿A qué te refieres con eso? Izuku estaba desconcertado al escuchar eso. Es difícil para mí esto de que mi propio hijo sea un Kirkles y no sé si pueda ayudarte en eso. Es difícil verlo de la misma manera después de enterarme que no tiene Kirk. ¿Qué? Pero si es tu hijo. Él estaba bastante enojado por lo que había dicho su esposa, jamás le había gritado en toda su vida, ni a ella ni siquiera a otra chica. Pero es un Kirkles, Deku. Ella le respondió de la misma manera. ¿Y qué tiene que ver eso? Es nuestro hijo Uraraka, ¿no ves que está pasando por una difícil situación y tú no quieres apoyarlo? Él le respondió. Simplemente no lo puedo aceptar como mi hijo. Ella finalmente dijo lo que había pensado desde que le habían explicado que su hijo era un Kirkles. Izuku no podía creer lo que estaba diciendo Uraraka. Aquella chica amable y tierna que conocía hace años estaba diciendo que no aceptaba a su hijo solo por ser Kirkles. Él había pensado que ella lo ayudaría en la situación, pero se había equivocado. Entonces así es como ella piensa sobre la gente sin Kirk. Entonces si le hubiese contado que él había nacido Kirkles, ¿lo habría abandonado? Él no estaba nada más que decepcionado de ella. Me decepcionas, dijo Izuku secamente, a lo que Uraraka simplemente respondió con un jump. El joven se dirigió hacia la habitación de su hijo, para verificar si se había tranquilizado un poco. Cuando abrió la puerta, vio una escena que le hizo recordar cuando él era un niño. Vio a su hijo, sentado mirando hacia la pantalla de la computadora, viendo un vídeo de él mismo cuando había derrotado un villano hace tiempo atrás. El pequeño voltea hacia la dirección donde se encuentra él. Al verlo, aún tenía lágrimas derramando de sus ojos. Papi, ¿crees que algún día pueda convertirme en un gran héroe como tú? Izuku, al escuchar y ver a su hijo de esa manera, sintió una gran punzada en el corazón, sintió un dolor, un vacío insoportable que jamás había sentido antes. Así es como se sintió su madre al verlo de la misma manera. El chico peliverde se dirige hacia su hijo, para luego abrazarlo y decirle: claro que sí, hijo, solo esfuérzate para que puedas cumplir ese sueño realidad, hijo, mientras lágrimas de tristeza salían de sus ojos. Gracias, papi. Un mes después. La relación entre Izuku y Uraraka empeoraba cada día, las discusiones seguían día tras día, los gritos se podrían escuchar hasta afuera, al igual que los insultos que la chica le decía a su esposo. El chico pecoso trató de alguna u otra manera para que la relación funcionara como antes, tratando de hablar tranquilamente con Uraraka, pero al final siempre terminaban discutiendo.
Hasta que un día, Izuku salió bastante cansado después de un día duro de trabajo en la agencia de héroes en el que él estaba, se subió a su auto para luego ir directamente a su casa. Cuando llegó a su casa, al momento de abrir la puerta, vio a Uraraka sentada en el sofá con unas maletas, mientras que al lado de ella, se podría ver a un hombre bien trajeado con un portafolio en su regazo. El joven estaba confundido, así que decidió preguntar. ¿Qué pasa aquí, Uraraka? Quiero el divorcio. Dijo con seriedad. ¿Estás hablando en serio? Solo porque Daichi es Kirkles te quieres divorciar de mí. ¿Acaso no te quieres hacer cargo de él como su madre? Gritó con tanto enojo hacia la chica de pelo castaño. Así es, yo no me quiero hacer cargo de un niño Kirkles. Habló decidida la chica. Izuku sintió un enojo total hacia la chica, no se había sentido así desde que se enteró que Chisaki usaba a Eri como una rata de experimentos, tanto fue el enojo que el chico activó el One for All inconscientemente. Después de darse cuenta de lo que estaba haciendo, se tranquilizó un poco. ¿Eso es lo que ella quiere? Se preguntó el chico, se sentía algo triste al ver que estaba a punto de separarse de la persona que amaba, pero si eso es lo que ella quería, no hay nada que se pueda hacer. Además, la relación no ha estado yendo muy bien en este último mes, y que Uraraka no estaba siendo la misma chica que él conoció en la escuela secundaria. Está bien, si eso es lo quieres, para mí mejor, dijo muy decidido. Una vez que habían firmado los papeles y habían firmado oficialmente en que estaban de acuerdo sobre el divorcio, el abogado simplemente recogió las hojas y los guardó en su portafolio, para luego decirles que el proceso del divorcio había terminado y luego salir de la casa. Uraraka agarra sus pertenencias para luego salir de la casa y cerrar la puerta con brusquedad mientras se dirigía hacia un taxi que ella había pedido y subirse al auto. Izuku estaba sentado en el sofá, aún no podría creer todo lo que acaba de pasar, todo había pasado tan rápido que aún le costaba creer. Se sentía triste al saber que su hijo no tendría una figura materna, ahora él se había quedado solo a cargo del pequeño papi. Izuku voltea hacia la dirección en donde se encuentra a su hijo. Perdón papi, por mi culpa mamá y tú se separaron. El niño lloraba ya que sentía que todo esto había pasado por culpa de él. Izuku se dirige hacia él, solo para poner su mano en su cabello rizado como el suyo y luego acariciarlo. No te preocupes hijo, todo estará bien. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy aquí. El niño, al escuchar la frase que su padre siempre decía cada vez que iba a salvar gente o cuando estaba a punto de pelear contra un villano, sintió una gran calidez y un sentimiento de seguridad. Yo siempre estaré contigo Daichi, yo siempre te estaré apoyando. Además, no llores, los héroes siempre muestran una gran sonrisa y siempre salen adelante por más difícil que sea la situación. El niño, al escuchar las palabras conmovedoras de su padre, había dejado de llorar. Tienes razón papi, te prometo que me convertiré en un gran héroe como tú, decía el pequeño mientras le mostraba una gran sonrisa a su padre. Ese es el espíritu hijo. Bueno, ¿qué tal si vamos al Museo de los Héroes? ¿Te parece bien? Sí, el niño saltaba de emoción. Izuku ahora había quedado a cargo de su hijo, y él hará todo lo posible para que su pequeño sea feliz.